Vamos a revisar la última encuesta de Pulso Ciudadano, según la cual Evelyn Matei sigue en el liderato de las preferencias para llegar a la moneda. La siguen José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Mientras, la candidata de Chile Vamos debe enfrentar recriminaciones cruzadas dentro de su propia alianza después de la elección para presidente del Senado. Hola, ¿cómo están ustedes? Estaba pensando que a lo mejor a ustedes les gustaría hacerme preguntas. Preguntas de plantas, preguntas de mi vida, preguntas del perro. Así distendida y a través de sus redes sociales, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, se dirige a sus seguidores a la espera de respuestas, mismo día en que una nueva actualización de la encuesta Pulso Ciudadano la ubica como líder de la carrera presidencial al finalizar el mes de marzo. Así que denle, háganme preguntas. Y nos vemos y les voy a tratar de contestar pronto. Matei alcanzó un 23,7% de aprobación. El segundo lugar lo ocupó José Antonio Kast con un 12,1% y el tercer puesto Johannes Kaiser con un 11,2%. Cabe mencionar que Carolina Toá, que subió 7 puntos, llegó a un 9,1% en esta encuesta. Resultados que posicionan a tres de derecha en el liderato. De ahí que sorprende que por primera vez y en un programa de televisión, el candidato del Partido Nacional Libertario se abrió a un eventual apoyo a la exalcaldesa de Providencia, eso sí, condicionando a ciertas garantías, señaló textual. Por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta. Primero me tienen que entregar las garantías. Aunque no renuncia a su decisión de mantenerse firme en la papeleta, descartando una vez más la primaria con Chile Vamos. Bueno, nosotros les ofrecimos primaria. Cuando les ofrecimos primaria no quisieron primaria. Ahora que decimos, bueno, no podemos hacer primarias porque traicionaron la confianza de la gente, ahora nos dicen, bueno, sí queremos primaria. Es como, ¿sabe qué más? Es una relación con un poquitito con la tóxica esto. Un eventual apoyo a la candidata de Chile Vamos, todo en medio de la polémica por la elección de la presidencia del Senado, que hizo a Matei enfrentar su primera crisis, que desató una ola de recriminaciones que pusieron en duda la capacidad de gobernabilidad de la coalición. Y es que la elección del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, como presidente de la Cámara Alta, generó fracturas al interior del sector, y es que se había acordado que el cargo lo asumiría Felipe Kast. No sé si la palabra es un quiebre, pero hoy día tenemos que limar aspereza y en el fondo lo más importante es seguir apoyando a Evelyn Matei como nuestra candidata y líder número 1, pero negar que no hay un problema hoy día yo creo que no sería sincero. Desde Evópoli han sido enfáticos en indicar que la elección de Osandón fue un movimiento irresponsable de parte de Chile Vamos. Aseguran además que hay una división. Hay mucha indignación con las palabras del senador Osandón. Creo, sin embargo, y esto es muy importante decirlo, que hoy día la oposición en su conjunto, que marca más del 60% de las preferencias, tiene que hacer gestos de unidad y avanzar en conjunto precisamente para hacerle frente y tener alternativa ante un muy mal gobierno. Y aunque dicen el apoyo hacia Matei sigue en pie, hay fracturas que mantienen divididos a Chile Vamos en medio de la carrera presidencial que mantiene a Matei en la cúspide de las preferencias, según las últimas encuestas. Y de hecho la encuesta CADEM que está apareciendo esta noche confirma a Evelyn Matei en el primer lugar con un 18%, una baja eso sí de 2 puntos, seguida también por José Antonio Kast, que llega al 13%, sube 3 puntos, y Johannes Kaiser también con un 13% y un alza de 2 puntos. Carolina Toá aparece como la mejor candidata oficialista, pero en un cuarto lugar con solamente un 7%. En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, Evelyn Matei se sigue imponiendo a cualquiera de sus rivales. A Kast lo supera por 10 puntos, a Kaiser por 20, a Toá por 31, a la aún ministra y eventual candidata del Partido Comunista Janet Jara por 40 puntos y a Gonzalo Vinter, posible candidato del Frente Amplio, por 39 puntos. Toá perdería frente a Kast y empataría con Kaiser si llegaran a una eventual segunda vuelta. Respecto a las primarias oficialistas, Carolina Toá también aparece en el primer lugar con el 38% entre quienes se identifican con la izquierda, seguida por Janet Jara con el 24%. Mañana lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago va a decidir el destino de Luis Hermosilla. La Fiscalía Oriente pide que el penalista vuelva a la prisión preventiva.
de la que salió hace 10 días para quedar hasta ahora con arresto domiciliario. El día que Hermosilla salió de su prisión preventiva tras 205 días encerrado en Capitán Llaver, cuando decidió romper el silencio, tuvo más bien cautela por su porvenir. Lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones, porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar. Un experto conocedor del sistema de justicia, sabe de su proceso y lo que le espera y no se equivocó. La Fiscalía Oriente apeló a la decisión de la jueza que lo envió a su casa con arresto domiciliario y este lunes, aquí, al interior de tribunales en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la primera sala, se decidirá su futuro de los próximos días. Se enfrenta a un tribunal colegiado que va a estar integrado por 3 ministros. Las posibilidades son que se confirme lo resuelto por el tribunal de primera instancia, o bien la Ilustrísima Corte puede también revocar lo resuelto y disponer que el señor Hermosilla vuelva a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Todas las aristas en las que es investigado Hermosilla, su influencia sobre el Poder Judicial es una de las más sonadas y por las que ya hubo consecuencias. Los chats con Ángela Vivanco le costaron a la ahora exministra su expulsión de la Corte y abrió el camino para nuevas investigaciones de otros jueces y ministros. El caso Hermosilla tiene la particularidad que salpica a distintas instituciones. Sin duda la profesión de abogado es la primera que queda desprestigiada, pero la complejidad de acá es que además involucra al Poder Judicial, que dentro de la crisis institucional que hemos vivido los últimos años, es una institución que hasta hace no mucho estaba de alguna manera preservada de grandes escándalos. De hecho, solo 4 días después que Hermosilla saliera de Capitán Llaver, por orden de la Fiscalía, funcionarios de la PDI llegaron a tribunales para hacer un allanamiento inédito, hacerse del celular y aparatos electrónicos pertenecientes al ministro Antonio Ulloa, investigado por tráfico de influencias, soborno, cohecho y prevaricación, por lo que además tiene un sumario abierto en la misma Corte de Santiago, todo por su asunción al cargo tras la presunta intervención de Luis Hermosilla y supuestos favores devueltos entre ambos, y los que darían cuenta, una vez más, de la influencia del poderoso penalista. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad, comprometiéndome a trabajar con esmero y dedicación. El agradecimiento de Ulloa, según publica el Mercurio, se da tras su designación en la Corte de Apelaciones de Santiago hace 4 años, y de ahí en adelante vendrían una serie de a lo menos recomendaciones de nombres para que Hermosilla interceda en sus posibles nombramientos en el Poder Judicial. Es a esa misma Corte donde llegará la defensa del penalista este lunes, buscando convencer al trío de ministros para que Hermosilla permanezca en arresto domiciliario y no sea enviado nuevamente a prisión preventiva como lo pide la Fiscalía. En ese sentido hay causales legales de inhabilidad que me imagino que tanto la defensa como la Fiscalía y los creyentes deben estar muy atentos a eso. Entonces, si hay inhabilidades, esas se van a hacer valer. La inhabilidad de algún ministro pudiera darse si es que se admite la cercanía de alguno de los jueces con Hermosilla, y eso podría conocerse durante la mañana de este lunes. Analiza este abogado y académico experto en ética del derecho las posibles consecuencias en la opinión pública de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de los días por venir del abogado insigne del caso Audio Factop. Si se deja en arresto domiciliario, se va a decir que esto es por influencia de las redes de Hermosilla, o si se revoca la medida del juez de garantía y se vuelve a la prisión preventiva, va a decir, bueno, esto es por la presión de la opinión pública. Lo que tienen que hacer los tribunales de justicia es lo suyo, que es juzgar conforme a derecho y con imparcialidad, aunque lo que de ahí salga no necesariamente sea popular para la opinión pública. Desde las 8:30 de la mañana de este lunes, la primera sala comenzará su trabajo, el que incluye escuchar alegatos de la Fiscalía Oriente y de la defensa de Luis Hermosilla. Después de eso, el fallo de la Corte de Apelaciones para conocer si el penalista seguirá en arresto domiciliario o por el contrario deba volver a la celda en Capitán Llaver, donde ya estuvo 205 días continuos.